Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a proceder, mi compañera y yo, a presentar el reto que habla sobre la motivación. Y he de decir que aunque el reto nos ha costado un poco, porque ha sido bastante costoso y laborioso, nos hemos quedado con muy buena impresión ya que hemos tenido muy buenos resultados. Y bueno, a continuación mi compañera va a proceder a explicar el concepto de motivación. Bueno, en cuanto al concepto de motivación, según un autor que se llama Valdés, su nombre exacto es Clemente Herrero Valdés, en el año 2016 estableció que la motivación debería de ser uno de los componentes más importantes e influyentes en la educación y progreso de una persona, especialmente de un niño, ya que va a influir tanto en su desarrollo y crecimiento intelectual como también en su trayectoria vital. En cuanto a la etimología de este concepto, procede de dos términos que son motivus, que significa movimiento, y el sufijo ción, que implica una acción o un efecto. Cuando un sujeto se encuentra desmotivado, para llegar a alcanzar la motivación, en primer lugar se encuentra pasivo, es decir, que muestra total desinterés, no le importa nada y todo le es indiferente. Pero cuando empieza a percibir un estímulo, comienza a estar activo porque hay algo que le motiva. Y finalmente, cuando logra alcanzar la motivación, es cuando consigue su objetivo. También nos podemos encontrar con dos tipos de motivación. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es aquella que va a estar vinculada a la acción o iniciativa propia de una persona. Es decir, es algo que nosotros iniciamos por voluntad propia y que no nos lo exige ni nuestro entorno ni la persona que nos rodea. Mientras que la motivación extrínseca es totalmente lo contrario. Es aquella motivación que se origina como una consecuencia de un estímulo o incentivo externo. Es decir, alguien o nuestro entorno nos lo exige. Por ejemplo, dentro del aula, un profesor propone a sus alumnos que cuando traigan los deberes se les recompensará con un positivo. Pues los niños, para poder conseguir ese positivo, harán todo lo posible. Pues yo voy a proceder a explicaros las estrategias de motivación que hemos seguido. En primer lugar, hemos seguido la teoría de la motivación de Vygotsky, que decía que para él la mejor motivación que hay es la motivación cooperativa, ya que si en un grupo de alumnos todos se apoyan, llegarán a un objetivo de mejor manera. Y también creía que el docente debía utilizar el sistema de andamiaje, que trata de que si un alumno tiene un problema educativo, el profesor deberá de motivarlo a que intente superarlo. Y si ese alumno lo consigue, también deberá el profesor de reconocerle sus méritos y también motivarlo a que siga en su aprendizaje. Otras estrategias que hemos llevado a cabo es el factor sorpresa, que nos dice que si tú incentivas el interés de un niño, él será capaz de hacer cualquier cosa realmente. Entonces, si tú lo motivas y consigues que en un principio llamar su atención diciéndole que al final tendrá una sorpresa, ese niño se motivará mucho más. Luego, el aprendizaje en forma de juego. Están en una edad en la que lo que más quieren es jugar y se tiran todo el día jugando. Entonces, creemos que es una ventaja muy grande a la hora de si tú le transmites por un juego unos conocimientos, ellos lo aprenderán de una manera pues, más divertida y de mejor manera. Luego, si tú le das un tema de interés, ellos subirán su motivación porque les gustará. Entonces, a ti al gustarte algo, tú te interesas por aprender cosas nuevas. Bueno, como cualquier trabajo de investigación, debemos de proponer una serie de objetivos para ver si nuestras metas establecidas han llegado a cumplirse o no. Este es el caso de nuestro reto. Nos hemos propuesto un objetivo general que ha sido si realmente motivaremos a los alumnos de educación primaria en su proceso de aprendizaje con nuestro proyecto. Y para poder dar respuesta a este objetivo, nos hemos propuesto una serie de objetivos mucho más específicos. El primero de ellos fue informarnos sobre el tema de la motivación y de las estrategias para aumentar a la misma de los niños dentro del aula. Lo segundo fue averiguar qué pensaba la docente sobre qué motivaba a sus alumnos. El tercero, antes de realizar la actividad, es conocer el nivel de motivación inicial de los niños. El cuarto fue proceder a realizar la actividad de una forma innovadora, llamativa, para poder captar su atención y de esta manera motivarles.
Y el último fue comprobar que las actividades habían tenido el resultado esperado. Pues yo voy a empezar a hablar sobre la metodología que hemos utilizado para emplear el trabajo. En primer lugar están los protagonistas, y los protagonistas no pueden ser otros que unos niños de una aula de primaria, porque la motivación ahora mismo es un tema que está muy al día y al final hay que prestar mucha atención, porque si no se dispersa. Entonces, pudimos comprobar, o sea, en general, la mayoría de niños tienen un nivel de motivación bastante bajo. Entonces, creímos bastante importante el hacer este reto para conseguir que se motivaran. Lo hicimos en un colegio público de Molina de Segura, llamado San Antonio, en una clase de sexto de primaria que estaba compuesta por 21 alumnos, cuya clase social era más bien media baja y tenían una educación laica. Además, durante el transcurso de esta actividad pudimos comprobar cómo su nivel educativo era súper alto, porque nos respondían a preguntas que la verdad es que nos sorprendieron bastante. Ay, perdón. Referente a la investigación de acción, pudimos ver que según Elliot, la investigación de acción es el estudio de un contexto social con el objetivo de mejorar la actuación en la misma. Y según Kemis y McTaggart, es una investigación participativa, ya que ellos trabajan tanto para su trabajo personal como para el trabajo grupal. Es colaborativa porque trabajan unos con otros para llegar a un mismo fin y siguen un mismo patrón. Siempre es como que planificas, luego lo diseñas, lo llevas a cabo y compruebas si lo que tú has realizado es lo correcto. Bueno, en cuanto a las variables influyentes en nuestro reto, han sido el sexo, la edad, el nivel cultural, la clase social y el tipo de colegio, el sexo. Nos encontramos con un grupo de alumnos en el que había 11 niñas y 10 niños. La edad, pues como ya sabemos, en sexto de primaria oscila entre los 11 y los 12 años, aunque había una excepción y era un niño de 13 años. En cuanto al nivel cultural, pues generalmente era bastante alto porque se les propusieron una serie de cuestiones que lograron responder sin ningún tipo de dificultad y el tiempo de contestación fue bastante corto y fue algo que nos sorprendió. La clase social, como bien ha dicho mi compañera, es media-baja y el tipo de colegio es público, por lo que todos los datos que hemos verificado y ofrecido anteriormente empatan a la perfección. En cuanto a la sugerencia de acción, pues primero debemos de saber que en cualquier trabajo de investigación, primeramente se debe de planificar, es decir, coger y leer las instrucciones proporcionadas por nuestro docente, informarnos y documentarnos sobre todo lo que abarca la motivación y ver o revisar la red de contactos disponibles para poder contactar con el centro donde queríamos llevar a cabo nuestro reto. Luego diseñar, debemos siempre de diseñar cómo abordar el problema, el reto o lo que queramos hacer para que no haya ningún tipo de problema. En tercer lugar, se debe de poner en práctica, pero siempre respetando todo lo que se ha planificado y diseñado anteriormente. Y se finaliza con una observación, es decir, todos los resultados que han sido obtenidos debemos de observar si han sido los esperados, tanto a nivel académico como a nivel personal. Bueno, pues yo voy a hablar de los instrumentos de recogida que hemos empleado. Sobre todo hemos empleado las encuestas. Y en un primer lugar a la docente se le dio una encuesta inicial para comprobar qué nivel de motivación creía ella que tenían los niños en las materias diarias. Luego le pasamos una encuesta final que nos sirvió para comprobar de que nuestra actividad había sido productiva. También le pasamos una serie de encuestas a los alumnos que inicialmente pudimos comprobar que tenían una motivación más bien media, pero queríamos que la motivación aumentara al límite. Y entonces ahí pudimos comprobar cómo teníamos que idear ese reto y vimos que la mejor manera era hacerlo de una manera innovadora. Luego en esa encuesta final pudimos comprobar que habíamos cumplido los objetivos y que habían mejorado su motivación y pudimos ver que no siempre hay que hacer las clases de la misma manera rudimentaria de siempre, de llegas, te sientas en un aula, coges un libro y te lo estudias, que de una manera más productiva se puede llegar al mismo fin. Referente a los procedimientos, como he comentado anteriormente, hemos cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto, pero nos surgieron algunos problemas, ya que como estaban tan entusiasmados, en muchas ocasiones pues no guardaban silencio, interrumpían el uno al otro, pero al final, con un poco de paciencia, que es al final lo que tenemos que hacer, conseguimos
pues solventarlo y llevarlo adelante. Luego también vimos que hay algunas de las preguntas que nosotros les realizamos en el test que no sabían responder porque no estaba dentro de su temario, pero aún así ellos conseguían llevarlas a cabo e incluso en muchas ocasiones llegaron a aceptar preguntas que nos sorprendieron muchísimo. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos, pues como bien ha dicho mi compañera, se realizó una encuesta inicial al docente, en la que se plantearon cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué crees que tus alumnos alcanzan el éxito? ¿A qué atribuye ella que sus alumnos alcanzan el éxito? Pues ella piensa que muchas veces sus alumnos alcanzan el éxito pues, por esfuerzo, por inteligencia, por estudio, y piensa que influye mucho y bastante. Luego, ¿por qué crees que sus alumnos fracasan? Pues ella piensa que sus alumnos fracasan porque o no se esfuerzan lo suficiente, o no son constantes, pero no atribuye en ningún momento el éxito a la suerte, a la manía que le puedan tener los profesores, entre muchas otras cosas. Y también se le cuestionó por qué, o sea, cuáles son los objetivos que persiguen tus alumnos a la hora de aprender. Ella no piensa en ningún momento que sus alumnos realizan sus tareas cuanto antes para librarse de ellas porque no les gusta, sino que lo hacen porque les gusta, porque lo quieren estudiar y llevarlo a cabo. Bueno, la encuesta inicial que se le hizo a los alumnos antes de actuar para ver cómo se encontraban en cuanto a nivel de motivación, podemos ver que en total, motivados por completo, fueron un 33,35%, que algunos estaban desmotivados en ciertos aspectos, con un 47,6%, y que en total de desmotivación en la clase había un 19,05%. Luego, tras la finalización de la actividad, se le pasó una encuesta al docente y a los alumnos, y dio todo positivo, o sea que no hubo ningún tipo de problema y la valoraron positivamente. Y la profesora pues dijo que no había ningún tipo de problema y que esa nueva forma de aprender estaba pensándola si utilizarla de nuevo en clase. Y pues con los niños, pues ellos estuvieron encantados, como podemos ver no hay ningún porcentaje que indique desmotivación, se quedaron bastante satisfechos con lo que se llevó a cabo, aunque algunas preguntas no las supieron contestar, pero en todo momento pusieron esfuerzo y dedicación. Bueno, pues las conclusiones de este trabajo que hemos sacado principalmente es que cumplimos los objetivos y por tanto conseguimos que la motivación por lo menos aumentara. Y entonces vimos, como bien está reflejado en las encuestas, ellos consiguieron estar motivados, pero es que aparte estábamos allí y la actitud de los niños se vio que había crecido totalmente. Luego, también vimos que una nueva forma de enseñar es algo que les puede llamar mucho más la atención y que al final creemos que este tipo de prácticas debería de realizarse más a menudo y no solo una vez cada cierto tiempo. Otra cosa muy importante que puedo añadir en las conclusiones de mi compañera es que muchas veces debemos de saber que como futuros docentes la desmotivación dentro de un aula es algo que no puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque podría conllevar al fracaso escolar del mismo niño. Entonces, y otra conclusión que finalmente se puede decir tras este reto es que tanto mis compañeras como yo nos hemos dado cuenta de que utilizando una manera mucho más innovadora, llamativa y nueva de enseñar podemos conseguir objetivos que tal vez si utilizamos otra no es posible conseguirlo, ya que solventar el problema de la desmotivación dentro del aula es fundamental e imprescindible como docente.